Masacres, violación de derechos humanos y hasta ejecuciones extrajudiciales son términos que usó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe final sobre los hechos ocurridos en nuestro país durante las protestas sociales. Protestas que se desencadenaron luego del golpe de Estado de Pedro Castillo. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Es justamente el último informe de la Comisión Interamericana el que generó una nueva controversia política y hoy se ve reflejada en un proyecto de ley que buscará el retiro definitivo del Perú de la Convención de Derechos Humanos. Porque hemos analizado que no ha tenido ningún efecto positivo para efectos del Perú. Nos han caído sanciones, entre comillas sanciones, para pagar a los terroristas indemnizaciones. No necesitamos tutela extranjera para poder operar. Y esto es un tutelaje extranjero sobre la justicia peruana, sobre la jurisdicción de la justicia peruana, y eso es ceder soberanía. El Estado peruano es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia de la Corte Interamericana desde el 21 de enero de 1981. Hoy, 42 años después, se buscará dar un paso al costado. Los países que están subordinados a esto son normalmente los más débiles. Y Perú no es un país débil, Perú es un país que debe ser líder en la región. Por otro lado, está ideologizada la Corte. Últimamente lo han podido ver ustedes por los informes que presentan. Actualmente son 20 los estados que reconocen la competencia de la Corte Interamericana. Entre ellos, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Chile, entre otros, de los cuales hasta el momento 2 estados decidieron salir de este sistema interamericano: Trinidad y Tobago en 1999 y Venezuela en el 2013. Y entre los países que nunca se han adherido al también llamado Pacto de San José están, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos. La Corte sí nos ha sido útil. Muchas veces se dice, no, pero ¿cómo Estados Unidos no se ha sometido a la jurisdicción de la Corte? Sí, pero no nos equivoquemos. Nosotros tenemos el poder judicial que tiene Estados Unidos, respetado, reconocido, de nivel impecable. Nosotros tenemos un poder judicial en el que lamentablemente muchas veces es percibido como corrupto y como sometido al poder político. Hasta el momento existen 28 reclusos que durante el operativo se entregaron sin ofrecer resistencia. Basta con recordar el emblemático caso El Frontón, donde fue la Corte Interamericana la que logró justicia para las víctimas, a pesar de la presión política del Congreso de aquel entonces que buscaba el archivo. Fueron 254 presos acusados de terrorismo que permanecían recluidos en los penales de San Juan del Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, quienes tras amotinarse en junio de 1986 fueron ejecutados extrajudicialmente, registrándose una matanza. ¿Qué hubiese ocurrido si el 7 de diciembre el golpe de Estado del señor Castillo hubiese triunfado? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿A qué instancia podríamos recurrir los peruanos ante ese supuesto? ¿No es acaso el Estado el principal violador de derechos a los ciudadanos? ¿Quién nos defiende frente a un poder judicial totalmente alineado al poder de turno? ¿O no hemos tenido eso? Entonces sí, yo creo que hay cosas que mejorar, pero de ahí a salirnos de la convención me parece un error. Incluso sobre el caso Barrios Altos y La Cantuta, por el que Alberto Fujimori cumple condena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, incluso contradiciendo al Tribunal Constitucional, que no se ejecute el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a Fujimori, garantizándose así el derecho de acceso a la justicia de las familias de las víctimas. Mira, a mí me parece una barbaridad porque nuevamente estamos interponiendo o estamos poniendo por encima al Congreso
de otros poderes del Estado. No es una competencia de poderes. Tenemos que darle a entender al Congreso que tiene una función. Ojalá y el Congreso ejerciera su función de representación, tanto como busca hacer las veces de ejecutivo cuando no lo es. Así que yo creo que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Pese a las críticas, el congresista Montoya asegura que ya contaría con el respaldo de parlamentarios de varias bancadas en busca que el Ejecutivo apruebe este proyecto de ley y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pierda finalmente competencia en la justicia peruana. Número uno es gente que no tiene nivel, que está en la Corte y está en la Comisión. O sea, no tiene nivel académico, me refiero, ¿no? Y dos, están ideologizados, responden a consignas políticas, ¿no? ¿No se corre acaso un riesgo como país de que la situación pueda salir de control y que ningún organismo internacional pueda intervenir? Bueno, siempre, eso puede pasar siempre, ¿no? Porque no solamente existe la Corte, existe la OEA, que es una cosa más global, existen organismos de Naciones Unidas y existen pues entidades internacionales que son reconocidas, que cautelan los derechos humanos, pero no hay que asustarse por salirse del sistema de la Corte. Yo creo que es un avance y podríamos quizá ir por partes, ¿no? Pero en todo caso la Corte hoy por hoy es dañina, en mi opinión personal. De acuerdo a la normativa, solo el Ejecutivo puede denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos y un año después recién podría hacerse efectiva la salida del Perú de este sistema interamericano.